Hola, hola, ¿qué tal? Un feliz martes 20 de septiembre de 2022, por aquí saludándolos y vine a tomarme mi cafecito, a cambiarle el folio al calendario, mi calendario que ya saben. Híjole, es que ayer fue un lunes muy nublado, un día de simulacro del temblor del 19. Ay, no, fue un día así como para, pues sí se puede tomar pues de cierta manera de fiestas luctuosas, ¿no? Porque obviamente una especie de simulacro después de aquel episodio, ¿no? Pues sí, estuvo duro esta cuestión, pero pues también un poco tristona por esto de que pasó, ¿no? De lo que fue ahora sí, al cumplirse los 10 días de la muerte de la reina Isabel II. Al fin de metiche yo en un viaje de sueño, me parecía que esos lugares son como para bicicletear, están tan tranquilos así como para decir, me refiero a esas estampas de paisaje que se veían en en el transcurso de la transmisión que daban ahí, un pasaje como estaba, una bonita estampa arquitectónica, donde estaba la abadía de Westminster, no sé, Windsor y toda esa cosa, ¿no? Pero bueno, mi curiosidad también obedecía a una reflexión intelectual interesante que pues dio la curiosidad y por eso ahí vamos, ¿no? Entonces yo les quería compartir estas curiosidades porque dicen que es un momento, se puede considerar algo, pues sí está pegado a la política y a la historia, aunque meramente se supone que yo no entendía muy bien eso de dobletear en el gobierno, porque dice uno, bueno, pues si ya existen personas que colaboradoras encargadas de las acciones correspondientes, ¿cuál es el papel que jugaba la monarquía? Y eso ya me quedó más claro. La monarquía era una especie de elegancia en el gobierno de allá, de Bretaña, de Inglaterra y todas esas partes, porque digo, pues sí, ahí sí son el mundo, pues un poco más europeo, más apegado a lo que es un contexto cultural, se supone que más, bueno, yo no lo consideraría avanzado, sino más bien regional de allá, porque no se puede también hacer, digamos, comparativas, dado que no existen las condiciones de estar haciendo como equivalencias, ¿no? Por ejemplo, aquí en México no funcionó eso de la monarquía. Ya ven el episodio que tuvimos con la monarquía que hubo, pues el intento de implantar la monarquía a dos ocasiones, que pues fue un fracaso total y absoluto porque estábamos nosotros en otro contexto. ¿Y a quién se le ocurre? Y es como hacer una mezcla experimental de cuestionamientos, de pues es cambiar todo lo que es un contexto cultural y no era posible. Entonces, de hecho, pues sí se transformó un poco la costumbre de lo que eran los nativos, los oriundos de aquí de México hasta cierto punto, pero no se logró erradicar al todo, ¿no? Porque siempre hubo regiones que conservaron y que defendieron a capa y espada su, su autenticidad o ¿cómo es quien dice? Su valor, su calidad de cultura, ¿no? Pese a que sí se tuvieron que modificar algunas costumbres que eran pues prácticamente resultaron ante la comparativa, viéndolo ya desde otro enfoque, la madurez, pues hasta cierto punto se puede decir la eliminación de los factores que impedían el establecimiento de una modalidad cambiada por medio de un dogma, pues fue pues casi un milagro, ¿no? Poderla transformar hasta ese punto. Pero no obstante, nosotros los mexicanos híbridos, que fuimos una entremezcla
las posteriores causales que estos movimientos trajeron con el descubrimiento del continente americano y todo ese rollazo. El día de la raza, ¿qué hubo raza? Aquí tomándome un cafecito. Mm, para poderme afinar. No deja de ser interesante el contexto que traía este sistema monárquico, pero en diferentes partes se ha puesto desde este punto de vista. Entonces me llamó mucho la atención que dijeran que ahora con la globalización y los efectos de la modernidad va a ser muy complicado que se vuelva a dar una cosa así similar. De momento así se cree porque pues, pues no se puede imitar, aun cuando se copien muchas cosas, hay resultantes que no se heredan en el legado por una pues logística más congruente a un acomodamiento que es pues significaría ya un ornamento el sistema pasado a eso, porque ya han cambiado muchas cosas, entonces se caduca y es como si hubiera caducado la monarquía porque era una experiencia de gobierno que a lo mejor a la larga en la comparativa ya no dejó muy convencidos de que era congruente darle continuidad, ¿no? O sea, y además cambia el contexto de criterio con el nuevo criterio que traigan las personas que de alguna forma quieran ocupar el lugar. A lo mejor pues es simbólico porque ya había perdido mucho su capacidad de decisión, de que se llevaran o efectuaran las cosas al 100% como era el criterio. Influía así en el estado de la cultura en cuestiones de criterio para tomar de decisiones de resoluciones de algunas problemáticas sociales puede ser, pero pues no había coherencia, no había congruencia. Los seres humanos no somos perfectos, ahí se prueba, ¿no? Porque dicen, si, por ejemplo, una cosa de la incoherencia era como decir que el matrimonio era la célula principal de todo el establecimiento de la sociedad, cuando hay con antagonismos de que no está comprobado que sea necesariamente así en el contexto que lo habían querido establecer, ¿no? Por ejemplo, la monarca tuvo 4 hijos, de los 4 hijos 3 tenían separaciones o divorcios, ¿no? Como dicen. Entonces, realmente ese contexto que no fue coherente con el dogma religioso que antes estaba preestablecido y se había adoptado y que cambió a su conveniencia uno de los monarcas de allá para que se pudiera ser posible el establecimiento de diferentes normatividades, ya incluso había deformado el contexto que se había preestablecido anteriormente del dogma. Entonces es algo interesante en cuanto a lo que es la diferencia de lo que es la iglesia anglicana o no sé qué y la otra, el preestablecimiento de otra manera de llevarle el dogma religioso, ¿no? Una cosa así. Entonces sí había muchas incoherencias por ahí que ya, o sea que en palabras se puede tratar de ser coherente, pero ya en la acción tiene que confirmarse de alguna manera con los hechos, no con las acciones ya en la práctica, pero no nomás en la abstracción de un pues como se puede decir una una ley o algo que aparentemente se personaliza y en la práctica se aplica otro criterio. Entonces cada quien le da una interpretación dado los idiomas o la manera de su perfil personal y todo eso. Entonces pues sí hay muchas cosas interesantes, ¿no? Bueno, trato de explicarlo a como yo lo quise interpretar porque sí me parecía muy interesante y todo eso compartir, pero bueno, como ahora sí que como decía Chava Flores aquí en México, ¿no?
que después hubo algunos aspectos que digo, ahí estaba yo de curiosa, porque pues yo no me presté para todo lo que son el cumplimiento, como aquí en México se rezan 10 rosarios y hasta el décimo es cuando ya se da por establecido la aceptación oficial ante la sociedad, que pues ya empieza la resignación, ¿no? Digamos, el acomodo, el reacomodo familiar y todo, a cierta manera de resiliencia y todo. En cuestiones ya de aristocracia y de otra cultura, por ejemplo, pues ya fueron otros conceptos aplicados que en realidad nos dejaban una serie de ilustración de un concepto de criterio aplicado desde otro punto de vista. Pero pues también ha habido guerras, entonces esas guerras han disminuido la población porque generalmente se le consideraba al hombre guerrero y a la mujer la compañera del guerrero, tenía que acompañarlo y hacerle la vida, darle las condiciones que le permitieran ejercer su poderío, su capacidad de acción, ¿no? Entonces, de alguna manera eran roles así preestablecidos y todo, pero pues ya después no eran estrictamente seguidos, como por ejemplo aquí en México, la manera revolucionaria también andaban a salto de mata, ¿no? Los matrimonios y fuera lo que fuera, defendiendo sus ideales, sus maneras de querer establecer su modo de vida y todo eso, pues en cierta forma no se puede decir que sea una cosa obligatoria, así al estricto sentido de una aplicación al 100%. Eso implica entender el concepto de que el hombre no es perfecto y pues por lo tanto hay maneras de establecer gobiernos y de democracias. Entonces todo esto me llamó la atención en sentido estricto de darle una interpretación al establecimiento de democracia en diferentes culturas, ¿no? Pero se entendía que había cierto no, bueno, es que era una aplicación. Yo no entendía muy bien cómo explicar este concepto porque aunque aparentemente es sencillo, no es, se vuelve complicado de explicarlo, de definirlo, esto de la democracia. Entonces digo, yo nomás hablaba porque tengo boca, ¿no? Que decía que la democracia y que vive y todo, pero mi entendimiento de la democracia es darle el estado de derecho a cada ser humano de acuerdo a sus necesidades y respetando las necesidades del vecino, del todo, aunque ellos tengan tal vez otro modelo de vida, otro estado económico y todo eso. Entonces, respeto. Y la manera de respetar es no querer hacer una copia estrictamente igual o todo eso. Ya desde ahí se va deformando el concepto de democracia con la uniformidad de establecimiento de normas, ¿no? O sea, pero hay cosas que sí tienen que uniformarse en unos conceptos y hay otras que no se le puede dar uniformidad porque en apariencia puede ser un concepto más abstracto que apegado a la acción o al entendimiento del idioma, ¿no? Porque pues si hay usos y costumbres ya establecidas, es difícil imponer un cambio estrictamente imponiendo nomás una orden diferente sin dar una explicación y una comprensión de cómo realizar las cosas, únicamente imponiendo órdenes. No se puede preestablecer así una democracia. Entonces tiene que ir por partes y todo, y entonces pues es difícil, es complicado. Y ya que había yo hablado de filosofías, de capitalismo, de comunismo y de todo, acuérdense que el comunismo es precisamente trabajar en comunidad, en un sistema cooperativo donde no haya diferencias de Estado de Derecho y todo sea uniforme. Y en el otro contexto capitalista es diferente porque hay activos y pasivos y hay una
aparentemente una mejoría al sistema de comunismo en el aspecto de que se respeta los créditos y la calidad del trabajo del laboral, tanto intelectual y de toda índole, mientras que en el comunismo está la obligatoriedad de darles a todos el mismo derecho, no obstante que no tengan capacidades adecuadas para copiar ese estado de derecho. Entonces esa sería una buena explicación que a mí se me ocurre para darles esta diferencia en el contexto de aplicaciones de lo que era el comunismo y comunismo y el capitalismo. El capitalismo también es una aportación para mejorar la condición social y no entrar en un consumismo, sino que haya un poquito de más ganancia para generar más recursos y darle el mantenimiento a lo preestablecido, y eso es lo que mejora en el capitalismo. Entonces aquí en México se llevó un estado de socialismo. Primero, el socialismo es aplicar un poco el concepto capitalista y otro el de comunidad, pero haciendo la cuestión de que lo que se da en cuestiones sociales es aplicado a una manera humanitaria de extender algunos beneficios sin que eso tenga que ser precisamente uniformar los derechos de Estado, no una cosa así más o menos, ¿no? Sería. Y eso es lo que me parece interesante en el contexto de lo que era, por ejemplo, la monarquía, ¿no? Ella puede tener aspectos muy idealistas, muy utópicos, pero para aplicarlos se necesita conocer el contexto real de la realidad y vivirlos y tener la convicción coherente con lo que se quiere imponer y antes analizar los beneficios que se pueden dar en cuestiones de ese cambio. Si vale la pena hacerlo, pues se hace, pero si es más el deterioro que va a tener por no comprender y asimilar y aplicar bien esos conceptos, en vez de ayudar, se les va a exterminar o a eliminar, ¿no? Prácticamente se les va a imponer. Y sí va a haber un cambio, pero van a cambiar todo el contexto. Entonces, eso es lo que pretende anular ese tipo de acciones cuando se tiene que defender los derechos como están ya preestablecidos. Entonces, eso puede no beneficiar en la globalización a todos, en la uniformidad. Entonces, por eso la globalofobia, ¿no? Que no puedes hacer válido un concepto. En algunas cuestiones es posible aplicar un criterio flexible como experimento y ver si se puede dar y poco a poco imponer, pues ya es diferente, pero ya es voluntario, ya no es impuesto. Entonces puede haber diferencias de opiniones y van a adoptarlo las personas que se les facilite tomarlo y van a rechazarlo las personas que no lo entiendan. Entonces puede haber una serie de conveniencias y por esos formatos y esa publicidad mal entendida se pueden dar este tipo de, pues puede ser de beneficios o prejuicios, como ustedes quieran, dependiendo el perfil que tenga la persona al querer adaptarlos o adoptarlos, ¿no? Entonces sí, se requiere la educación y ahí es donde juega un papel importantísimo la educación. Yo digo eso, ¿no? Y bueno, ya. Esto era para nada más aclararles porque no me quiero poner muy seria o muy profesora, nada más me vine a tomar un cafecito y aclarar mis ideas pensando un poco en voz alta con esta reflexión. ¿Ustedes gustan? Y bueno, ya, como tengo una serie de cosas que hacer, si oyen un poco de ruido de fondo, es que estaba pues escuchando el contexto de un argumento de película, el beisbolista fenómeno con resortes, creo que es la película. Bueno, pues ahí se las paso, es día de palomitas, disfrútenla ustedes y que la pasen muy bien. Y pues en este mes de la patria, sigan comiendo sus antojitos mexicanos con medida. Sale pues salud y buen provecho. Va.